Bien, continuamos con el estudio del libro de Daniel. Nos encontramos en este día en el capítulo 7, versículo 23. Y vamos a darle observación hasta el final del capítulo, hasta el versículo 28. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Hemos venido observando en el contexto que el profeta Daniel se encontraba en los días del rey Belsasar, cuando recibió todas estas revelaciones que hemos venido estudiando a lo largo de este capítulo. Fueron unas visiones espantosas y terribles. Decíamos que había visto una serie de bestias que surgieron, que salieron del mar. La primera de ellas era como un león con alas, ¿recuerdan? La segunda como un oso devorando carne. La tercera un leopardo alado también, con 4 alas. Y la cuarta una bestia que ha descrito como espantosa y terrible, una bestia indescriptible que devoraba, trillaba, despedazaba y desmenuzaba todo lo que encontraba a su paso. Y de pronto Daniel se quedó observando esa bestia y se dio cuenta que tenía 10 cuernos, y de entre esos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño que empezó a levantarse y desarraigó a 3 de los 10. Y esa es la parte en la que nos encontramos aquí, la parte que el ángel le está explicando a Daniel. Aquí el mismo ángel, un ser celestial, le está dando la interpretación al profeta de lo que vio. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué representa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a tratar de irlo desglosando poco a poco, aunque ya lo hemos venido haciendo, pero ya nos encontramos en la parte final de este capítulo. Entonces, el versículo 23 y 24 dice: y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de que aquel reino
se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, lo que el intérprete angelical le está diciendo aquí a Daniel es que la cuarta bestia representa al cuarto reino. ¿Se trata de cuál? ¿Recuerdan? Roma, el imperio romano, correcto. Pero en estos pasajes se indica que este reino será distinto a los anteriores porque devorará, trillará y despedazará. Es decir, que ejercerá un poder y un control absoluto en toda la tierra. Cuando este imperio romano resurgido florezca nuevamente, tendrá un control y un dominio sobre todo el planeta, sobre todas las cosas, sobre todas las naciones. Apocalipsis 3 dice que a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que por voluntad soberana de Dios se permitirá que la bestia ejerza su dominio. ¿Quién le da a este imperio el poder? Dios. ¿Quién le dio el poder al rey Nabucodonosor de Babilonia? Dios. ¿Quién lo abatió cuando quiso y lo puso a comer hierba entre los animales del campo? Dios. Pero también en su momento le permitió mirar hacia el cielo y recobrar la razón. También le dio poder a Alejandro Magno para que conquistara el mundo de su entonces conocido en un corto periodo. Decíamos que Alejandro era representado por un leopardo con alas. Si un leopardo es rápido, imagínense un leopardo con alas. Pero aquí también el dominio y el poder al imperio romano resurgido lo da Dios. Y será un gobierno fuerte como nunca antes ha habido en la tierra. El ángel explica que habrá una etapa en la vida de la bestia en que de su cabeza brotarán 10 cuernos. ¿Y qué hemos dicho acerca de esos 10 cuernos? ¿Qué representan? ¿Recuerdan que hablábamos de lo que significa el cuerno en la naturaleza? Y decíamos que un cuerno representa autoridad, dominio, poder. Los animales más cornudos son los más fuertes. Generalmente el que tiene los cuernos más grandes es el líder de la manada o el macho alfa. ¿Sí? Entonces el cuerno representa poder. ¿Y esos 10 cuernos qué representan en la imagen de la bestia? Una confederación de 10 reyes. 10 reyes. Y entre ellos, como ya lo dije, surgirá un cuerno pequeño que derribará a 3. Dándose cuenta que Daniel estaba particularmente interesado por el 11º cuerno, el mensajero se apresura a su explicación de la cuarta bestia y de los 10 cuernos para revelar la verdad tocante al cuerno pequeño. Nos dice que se levantará tras los primeros 10. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que este cuerno pequeño va a surgir después de que Daniel ya ha visto los 10. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Quién viene primero, el anticristo o los 10 reyes? Correcto, los 10 reyes. Sin embargo, hoy en día la gente está diciendo que el anticristo ya está. Por ahí he tenido la oportunidad de ver una cantidad de cosas en estos días. La gente está diciendo que el anticristo ya está, que ya van a empezar con la marca, que ya las Naciones Unidas tienen una imagen, sacó una imagen hace poco de un animal que parece un felino con uñas de oso y boca de león y alas.
parecido a lo que estamos mirando acá. Entonces la gente dice, mire, ahí ya está, el anticristo ya está, ya las Naciones Unidas ya lo están esperando. Y sí, como lo hemos dicho y lo hemos aclarado, el espíritu del anticristo está operante desde los días del apóstol Juan sobre la tierra. Porque Juan dice, ya hay muchos anticristos. Entonces el espíritu del anticristo estaba operante desde los días de Juan, pero el anticristo como tal no se ha levantado todavía. No se ha levantado todavía. Y según lo que estamos viendo, entonces, ¿qué debe ocurrir primero? Los 10 reyes. Esa confederación, esa fraternidad de 10 reyes, que son los que van a tener el completo poder, el dominio, la autoridad, y ellos le van a dar y le van a ceder su paso a este personaje que nos describe Daniel como el cuerno pequeño, el anticristo. Entonces este cuerno pequeño se vuelve asombrosamente diferente a los primeros, superándolos en poder. En Apocalipsis también se ve a una bestia con 10 cuernos y se nos dice que los 10 cuernos representan a 10 reyes. Entonces, lo que aparece aquí en el libro de Daniel también aparece en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Dios le permitió verlo a Daniel, pero también más adelante le permitió verlo a Juan. Entonces no es difícil concluir que la forma final del Imperio Romano consistirá en la formación de una confederación de reinos de las cuales saldrá el anticristo o cuerno pequeño. Aunque en el Nuevo Testamento no se enfatiza la fase inicial de la carrera del anticristo, podemos subrayar que aparece como un gobernante del mundo entero. Va a gobernar el mundo entero. Hace algunos años escuchaba que ya estaba preparado el caballo blanco y solamente faltaba el jinete. Y en Apocalipsis aparecen 2 jinetes de caballo blanco. Uno de ellos es el anticristo y el otro es Cristo, que tiene escrito el verbo de Dios. Pero entonces el que el mundo espera es el anticristo, ¿no? Y por eso mucha gente hoy en día está diciendo, sí, necesitamos un gobierno, necesitamos de un gobierno, de una moneda, necesitamos de una religión universal. Y todo el mundo está trabajando en eso. Todo el mundo se está moviendo para eso, hasta que finalmente aparezca este cuerno pequeño. Y él va a ser aparentemente la solución. Él va a decirle al mundo, sí, yo soy el que tiene la solución, yo soy el que va a mejorar las cosas, la situación va a cambiar. Hace un pacto con los judíos, les va a permitir reconstruir su templo en Jerusalén. Y finalmente se desenmascara, y cuando ya le pide que lo adoren, entonces allí Israel se va a dar cuenta que este es un engañador, un suplantador, y que realmente a quien mataron hace miles de años, a Jesucristo nuestro Señor, Él es el verdadero Mesías. Y cuando empieza la persecución contra Israel, esos 3 años y medio terribles en los cuales el anticristo los va a perseguir de todas las formas, los va a acosar. Dice que, no sé si recuerdan, en pasajes anteriores veíamos que Dios le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando ya se desencadene esa persecución terrible contra Israel y contra todos los santos de Dios que estén en ese tiempo, no estoy hablando de la iglesia, no se vaya a confundir. En ese momento,
Los santos están allí en Jerusalén como su refugio principal. El anticristo y todos sus enemigos los tienen rodeados para destruirlos, y de una manera gloriosa viene nuestro Señor y pelea por su pueblo. Aparece nuestro Señor Jesucristo y los defiende. Eso va a ser en el contexto de la segunda venida de Cristo, no de la primera, ¿no? Porque muchos ven que esta profecía ya se cumplió en la primera venida de Cristo, y como lo hemos dicho, eso es absurdo y no tiene ninguna lógica. Bueno, continuamos. Ahora vemos que también el anticristo imita la obra de Dios. Hemos dicho que Satanás es un imitador de la obra de Dios. ¿Recuerdan? Lo hemos dicho domingos anteriores. Satanás imita la obra de Dios. El anticristo será un imitador de la obra del Señor. Aparece en Apocalipsis con una herida mortal que luego es sanada. Aparentemente va a ser sanado de una herida de muerte, y toda la gente se va a maravillar de ver la forma como esto sucede. O sea que va a ser un milagro sorprendente y extraordinario. Algo así como imitando la resurrección de nuestro Señor. ¿Sí? Aunque obviamente Satanás tiene un poder limitado por Dios. ¿Cuánto tiempo será? ¿Cuánto tiempo será en que el anticristo se manifieste? ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio, correcto. Es un periodo de 3 años y medio posterior al traslado de la iglesia. Es decir, después de que la iglesia del Señor sea quitada, sea levantada y llevada al hogar celestial. Entonces allí se manifestará este inicuo, este cuerno pequeño, se levantará y hará un pacto con Israel. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Como ya hemos visto, una de las características más notorias de este cuerno pequeño es su arrogancia. Si nuestro Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, este anticristo será todo lo opuesto, será todo lo contrario, un arrogante, un soberbio, un altivo, un orgulloso. Ese despreciable personaje recibe poder satánico hasta el punto que se atreve a blasfemar abiertamente contra Dios. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal. Blasphemy. Blax es malo, hablar mal, hablar mal. Es decir, que este personaje hablará unas cosas horribles de Dios, en contra de Dios, en contra de sus elegidos, de sus escogidos, en contra del cielo, en contra de lo sagrado. Irá en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Además ordena una persecución universal contra los santos del Altísimo, tanto judíos como gentiles. Ustedes me dirán: bueno, pero si la iglesia no está aquí, entonces ¿quiénes son los santos? Ya lo explicamos el domingo anterior. Decíamos que los santos, ¿qué significa la palabra santos? Separados, apartados o consagrados para Dios. Entonces los santos de los que se habla aquí, los que se mencionan, son los santos de la gran tribulación, porque en la gran tribulación saldrá una multitud de gente salva. Juan vio una multitud que no se podía contar y preguntó: ¿quiénes son estos? Y se le respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces habrá salvación durante la gran tribulación,
Pero no será una salvación tan fácil como la que tenemos nosotros hoy en día, sino que será una salvación por medio de ¿qué? De la muerte, de la persecución, del sufrimiento, del martirio. Pero habrá salvación. A lo largo de los siglos, el Dios de este mundo ha deseado que los hombres que llevan la imagen de Dios le adoren a Él. Eso es lo que Satanás siempre ha querido y siempre ha deseado que se le adore, como si fuese Dios. ¿Recuerdan allí en Ezequiel y en Isaías cómo se describe la actitud de Satanás? Subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que estuvo en el corazón del diablo desde el comienzo. Eso fue lo que se originó en él, que se le rindiese la adoración que solo le pertenece a Dios. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, siendo tan atrevido y tan descarado de decirle al mismo Señor de la gloria: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, eso es lo que Satanás siempre ha querido, siempre ha deseado y siempre ha buscado. Y pues aquí, en este contexto del que estamos hablando, sabiendo que tiene poco tiempo, se irá con todo contra los santos del Altísimo. Dice que los quebrantará. El sufrimiento de los creyentes durante la gran tribulación es introducido aquí por primera vez, aunque se enfatiza más y más hacia el final del libro. Isaías habló de ello como un tiempo de purificación y Jeremías como un tiempo de angustia para Jacob. Mientras que nuestro Señor Jesucristo en su profecía a la nación de Israel aseguró que habrá gran tribulación cual no la ha habido. Decíamos que se trata de una tribulación sin precedentes, como nunca antes la ha habido ni la habrá. De hecho, a no ser que aquellos días fuesen acortados, ¿qué dice la palabra? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, nadie sobreviviría de esa persecución, de ese acoso, de ese asedio. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La profecía enfatiza al extremo el apuro que el pueblo de Dios pasará en aquel tiempo en manos del anticristo. De manera que se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero justo cuando las fuerzas del mal estén dispuestas para destruir allí a todos los escogidos de Dios, a todos los separados, a los santos, entonces saldrá Jehová y peleará por ellos, los defenderá. Y Cristo vendrá para redimir y salvar a su pueblo. También nos dice el texto que el anticristo o cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué será eso de cambiar los tiempos y la ley? ¿Cuáles tiempos? ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios y la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos dicho que se le permitirá a este personaje actuar sobre la tierra? 3 años y medio, pero él querrá hacerlo por más tiempo. Claro. Él querrá que su dominio y su control continúe por siempre. Sin embargo, no va a ser así. Notemos que el pasaje nos dice que el anticristo llegará. No nos dice que el anticristo llegará a realizar su propósito, sino que pensará en hacerlo. Pensará. No dice que cambiará los tiempos y la ley, sino que pensará en hacerlo. ¿Y por qué no puede cambiar los tiempos y la ley?
Porque estamos viendo a lo largo de todo el libro y de todo este estudio que el soberano es Dios. Que quien tiene el control de todas las cosas es Dios. Ya lo hemos venido diciendo muchas veces. 3 años y medio es el periodo de la hegemonía del cuerno pequeño, ni más ni menos. 3 años y medio. Ahora, por otra parte, cuando se habla de la ley, es una referencia a la ley de Dios. Hablando en el nombre del padre de mentira, intentará invertir esa ley fundamental, esa ley universal y moral de Dios. Es lo mismo que la serpiente dijo a Eva, que vamos a estar mirando ahorita, nos vamos a deleitar en esa porción de la escritura. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho. Ahí estaba ya poniendo en duda la palabra de Dios. Estaba sembrando la semilla de la duda en la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comeréis. Pero Dios sí les había dicho, de todo árbol pueden comer. Dios les había dicho que sí podían comer de todo árbol. Y después lanza su dardo más mortal, ¿no? Diciendo, no moriréis, no moriréis. Y al decir eso, ¿qué estaba diciendo? Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. Pero no le voy a quitar la predicación a mi hermano esta mañana. Ahorita vamos para allá. Los invito a que se queden los que quieran. Dios se pronunció así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Los tiempos y la ley a que se hace mención aquí son los tiempos, como ya lo dije, y la ley de Dios, que el anticristo intentará cambiar para promover su programa anticristiano. Cosa que también los hombres caídos han pretendido a lo largo de la historia. ¿Han querido los hombres cambiar los tiempos? ¿Y la ley? Claro. A lo largo de toda la historia lo estamos viendo. Y todavía hoy siguen promulgando leyes que van en contra de la ley de Dios. No se unirá un hombre a otro hombre, porque es abominación a Jehová tu Dios. Pero no, ya la ley, sí, vamos a promover el matrimonio homosexual, vamos a incentivar para que los jóvenes desde pequeños ya empiecen a no saber si son hombres o son mujeres. Eso es ir en contra de la ley de Dios. Eso va en contra de la ley de Dios. Y se habla aquí de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A cuánto equivale eso? 3 años y medio. Equivale a 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Nótese que la palabra nos describe este tiempo en días, meses y años. No lo hace en horas y en segundos, porque ya seríamos como bastante cabezones para no entenderlo, ¿no? Pero lo describe en días, meses y años. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto énfasis? Que la Biblia nos muestre que esto va a ser en días, en meses y en años. Porque es el tiempo señalado por Dios, porque es ese momento de duración, ese tiempo específico, ni más ni menos. Las asombrosas conquistas de Alejandro, Napoleón y Hitler quedaron oscurecidas por el dominio global que tendrá el anticristo. Imagínense, este hombre va a tener un dominio y un poder que Dios le permitirá durante ese tiempo como nunca antes, como ningún otro. Sin embargo, así como Dios preparó a Israel para el resplandor de David mediante la tenebrosidad de Saúl,
De la misma manera, pero a escala mucho mayor, la hora culminante de las tinieblas será vencida totalmente por el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién es nuestro sol de justicia? Jesucristo. Cristo viene a la tierra en su segunda venida en gloria y será como un sol que disipará todas las tinieblas. Versículo 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La expresión se sentará el juez es la misma que vimos en el versículo 10. ¿Y qué significa? Al decir que el juez se sentó, ¿qué significa? Que inicia la sesión de juicio, que comienza el tribunal. La destrucción del anticristo ocurre al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, justo cuando nuestro Señor regrese a la tierra en su segunda venida, y es una idea paralela a la que vimos en el capítulo 2, cuando la piedra cortada no con mano viene y hiere la imagen, la pulveriza y luego pasa el viento y de ella no quedó nada. El intérprete dice a Daniel que el anticristo será destruido y arruinado hasta el fin, es decir, que será completamente y absolutamente arruinado. En pasajes como 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que aquel inicuo será muerto con el aliento de la boca de Cristo y será destruido con el resplandor de su venida. Y también en Apocalipsis 19:20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hay una aparente contradicción entre estos dos versículos que acabo de leer, no sé si usted la encontró. Pues yo aquí escribiéndolo sí la anoté, y es que en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que el Señor matará con el aliento de su boca a aquel inicuo, o sea, al anticristo, pero luego en Apocalipsis dice que será lanzado vivo dentro del lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿lo matará o lo lanzará vivo al lago de azufre? Póngame a bailar ese trompón esta mañana. Las dos cosas, sí. Aparentemente hay una contradicción entre estos dos pasajes, pero el primero nos dice que aquel inicuo será muerto, mientras que el segundo que fue lanzado vivo al lago de fuego. Recordemos que la palabra muerte significa ¿qué cosa? Separación. De modo que lo dicho por Pablo indica que Cristo derribará, barrerá y quitará de su poder al malvado, lo separará, lo apartará. Y entonces ahí no hay ninguna contradicción. ¿Sí? Al entenderlo de esa forma, y es lo mismo que Daniel nos está diciendo acá, que el Señor le quitará su dominio, que el Señor lo va, ¿cómo fue que miramos en el versículo 27? Y todos los dominios, bueno, ella está hablando aquí, pero el juez se sentará y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces ahí está.
Ahí está. Inmediatamente después de la destrucción del anticristo, nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino mesiánico. ¿Y cómo será el reino de nuestro Señor? Me decía mi hermano que hablábamos en estos días, como lo describen los testigos de Jehová, como aparecen las cartillitas. ¿Sí? Pues sí. En ese punto los testigos de Jehová también, ¿no? Que tienen tantas doctrinas tan equívocas y tan erróneas, pero sí, eso es lo que dice la Biblia con respecto al reino del Señor, que morará el lobo y el cordero, y que un niño los pastoreará, y que habrá el miércoles hablábamos en el estudio del Salmo 72, que habrá gran productividad de la tierra, que la tierra será muy fértil y dará buena comida, y que el ambiente para la gente será tan bueno y tan sano que la gente se va a multiplicar y habrá una gran explosión demográfica. Todo eso lo enseñábamos el miércoles, y eso nos apunta hacia el reino de Cristo en la tierra, hacia el reino del Señor. Entonces me preguntaba mi hermano, ¿pero cómo así? ¿Luego no vamos a estar en espíritu? No, pero es que también tendremos un cuerpo. Báileme ese trompo en esta uña. Sí, tendremos cuerpos resucitados a la imagen del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo era el cuerpo de Cristo? Un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, pero también era un cuerpo que comió. Después de resucitado, nuestro Señor se sentó con los discípulos y comió. Entonces nuestros cuerpos serán de la misma forma. Bueno, atravesaremos paredes, pero vamos a comer. Bueno, no sé. Hasta allá todavía no he podido llegar, pero sé que Dios lo hará. Dios lo va a hacer. El reinado de Cristo no fue inaugurado en su primera venida como muchos afirman. Lo será cuando Cristo venga en gran poder y gloria a sentarse en el trono. En este pasaje 27 y en los versículos 13 y 14 vemos claramente el inicio del reino y no su conclusión. Y estos nos muestran que este reino será un gobierno glorioso en el que todas las naciones y todos los pueblos servirán al Señor. El reino eterno será dado a Cristo, pero ¿por qué aquí dice que a los santos del Altísimo? Si el reino es dado a Cristo, si el reino es de Dios, si el reino es del Señor, del Mesías, entonces ¿por qué aquí dice que los santos del Altísimo? Porque ellos reinarán con Él. Recordemos la promesa: si sufrimos, también reinaremos con Él. A la luz de esto, Pablo insistía en que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice el apóstol?, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Igual nos dice que poco después de la destrucción del anticristo, en la segunda venida de Cristo, vio tronos y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y vivieron y reinaron con Cristo. Entonces, si sufrimos con el Señor, con Él también reinaremos, así es. El pueblo de Dios, en medio de sus intensas aflicciones, nunca se verá frustrado en su esperanza de reinar con el Señor. Los santos, tanto judíos como gentiles, poseerán el reino porque les será dado. Un reino eterno e indestructible, en el que Dios cumplirá todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia de la tierra. Jesucristo se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Terminamos con el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto ¿en dónde? En mi corazón.
Las palabras del pasaje anterior concluyen la interpretación dada por el ángel a Daniel. Y todas estas cosas causaron en aquel siervo del Señor una profunda impresión, casi que abrumadora. Fue una sacudida emocional lo que vivió Daniel allí al tener que ver todas estas cosas y escuchar del ángel todas estas revelaciones. Fue algo que le alarmó y le asombró sobremanera. Y era de esperarse. Si nosotros nos asustamos viendo martes 13, no. Si nosotros nos asustamos viendo cosas tontas muchas veces, imagínese cómo quedaría Daniel frente a todo esto. Dice que estaba alimonado, se puso verde, amarillento, su aspecto, su semblante cambió, se desmudó su rostro. Daniel, al igual que Pablo, no quería permitir que la revelación dada centrara la atención en él. ¿Qué hubiese ganado Daniel con haberse puesto a decirle a los de la corte de Belsasar en aquellos días: uy, ¿cómo le parece que tuve unas revelaciones terribles y vi esto y esto y esto y esto? ¿Qué le habrían podido entender a él de eso? Unos paganos que no tenían ni arte ni parte en el asunto. Entonces por eso él dice que guardó eso en su corazón. Y esto nos enseña que muchas veces no debemos dar las perlas a los cerdos. El Señor lo dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aunque aquí y por ahora Daniel guardó el asunto para sus adentros, más tarde lo registró. ¿En dónde? La Biblia. Aquí, en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia. ¿Para quiénes? Para nosotros. Amén. Nosotros que tenemos nuestras Biblias ahora somos los afortunados de tener todo lo que Dios le dio a este siervo, a este profeta llamado Daniel. En resumen y conclusión, los tiempos de los gentiles que comenzaron con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. llegarán a su final cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores establezca su reino glorioso en la tierra. Entonces, esa gran imagen que inició con la cabeza de oro en Babilonia allí en el 586 a.C. llegará a su final cuando Jesucristo nuestro Señor establezca su reino visible, literal, corporal y glorioso en esta tierra. Algo que todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. Así muchos digan que sí, que ya ocurrió, o que mañana, y pongan fechas y todo esto. No, esto no ha ocurrido. Además, el reino se establecerá con la presencia visible, corporal de nuestro Señor, quien en su primera venida, ¿cómo fue tratado? ¿Cómo vino el Señor en su primera venida? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera venida Cristo vino como un cordero a ser sacrificado, a ser inmolado, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, para limpiarnos, para redimirnos. Pero cuando regrese nuevamente no vendrá como un cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y el león es el rey. Cristo vendrá a reinar. Él no vendrá a que los hombres lo blasfemen, ni lo maltraten, ni lo hieran nuevamente. Él vendrá a establecer su reino de justicia, de paz y de equidad. Las lecciones claras que nos deja este capítulo son las siguientes: Dios es soberano y victorioso por sobre todos los que se le oponen.
Aquí vemos a un cuerno pequeño, a un anticristo blasfemando y hablando pestes y sátiras y cosas horribles contra Dios, pero triunfó. Muy poderoso, haciendo milagros, aparentemente resucitando y volviendo a la vida, haciendo unas señales y unas maravillas que los hombres quedarían. Pero Dios es más poderoso. Dios es quien gobierna. Los santos, el pueblo de Dios, han de sufrir la oposición del mundo. ¿Hemos de sufrir en este mundo? ¿Sufrimos? Todos los días. Todos los días pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, por sufrimientos. Tenemos que atravesar tribulaciones, no gran tribulación, tribulaciones. ¿Pero qué? También reinaremos con Cristo compartiendo su victoria. Y ese es el gran galardón, esa es la corona, eso es lo que nos... Yo no sé, a mí pensar en la eternidad como que me eriza. Es algo impresionante saber que estaremos con el Señor para siempre, que heredaremos todas estas promesas maravillosas, que estaremos con Él. Eso definitivamente es algo inefable. Los reinos mundiales son temporales y están bajo el juicio divino. Es otra lección práctica que podemos encontrar de este capítulo. Todos los reinos de este mundo pasarán, desaparecerán, no quedará nada. Mientras que el reino de nuestro Señor es eterno e inigualable. Entonces, ¿qué haremos bien? ¿Poner la confianza en esta vida o esperar lo eterno, lo que el Señor nos ha de dar? Siempre habrá buenos tiempos y malos tiempos. Y lo que hemos estado viendo aquí en este estudio de este capítulo es que habrá tiempos terribles, no malos, sino terribles, tiempos angustiosos. Pero a pesar de todo, Dios estará con los suyos en todo tiempo. En los tiempos malos, en los tiempos buenos, en todo tiempo, Dios no desamparará ni dejará solos a quienes confían en Él. El Señor les ayudará y los llevará a su gloria. Nuestra confianza y esperanza no debe estar anclada en el aquí y ahora. Alguien me decía, pero ¿usted para qué hace plata? ¿Usted para qué piensa en tener cosas si eso, de todo esto que ahora vemos, no quedará piedra sobre piedra? ¿Es verdad? ¿Sí? Eso es cierto. ¿Estaría usted invirtiendo en un banco que sabe que va a durar poco tiempo y se va a quebrar? ¿Estaría usted allí depositando todos los ahorros de su vida? Llamando, bueno, mira, aquí tengo los ahorros de mi vida, los dejo ahí, pues yo sé que este banco se va a quebrar, pero los dejo a ver qué pasa. ¿Usted haría eso? Sabiendo que puede perderlo todo, ¿no? Entonces, ¿qué es más inteligente? ¿Qué es más sabio? Pensar en el allí, en el mañana. No concentrarnos tanto en el aquí y ahora, sino en el allí, mañana. Todos los reinos y todos los gobiernos terrenales son temporales, pero el reino de Cristo es para siempre. Y esa debe ser también nuestra esperanza, y esa debe ser nuestra seguridad y nuestra confianza, en que un día estaremos con el Señor allí y con Él todos los privilegios que vienen por estar con Él. Bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos refresca, Señor,
y es más dulce que la miel. Gracias, Señor, porque aquí tenemos, Señor, cosas tan preciosas como las que acabamos de observar. Lo que hace muchísimos años, Señor, tú revelaste a un hombre llamado Daniel allí en un lugar pagano como Babilonia. Señor, ahora nosotros lo tenemos, Señor, y es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación e instrucción. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a atesorar todo esto en nuestros corazones, como lo hizo Daniel al final de este capítulo, Señor. Podamos atesorarlo, meditar en ello, Señor, pensar en que realmente, Señor, estamos empezando a vivir días malos, tiempos difíciles y peligrosos. Pero, Señor, como decíamos, podemos contar con la bendita esperanza de que tú eres nuestro Señor en todo tiempo, de que tú, Señor, nos has de librar, nos guardarás y nos llevarás, Señor, a feliz término, porque contigo, Señor, somos más que vencedores. Contigo, Señor, somos victoriosos y vencedores, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta esperanza. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti y por todo lo que harás, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú no mientes y tu palabra bendita, Señor, se ha de cumplir conforme está escrito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.